Seguimos haciendo País ADN, estaba leyendo algo de la prensa y la verdad que ha tenido coletazos el tema de las cenas en la casa de Pablo Salaquet. Lo hablamos largamente aquí con nuestro panel hoy día, pero empezaron los mea culpas, porque también estuvo la senadora Bodanovich en estas reuniones y nos dice que claramente por asistir a reunión con Salaquet, dice ella ya en una entrevista, tal vez uno hoy día dice no, pero debería haber ido o no debería haber ido. Pero en el fondo yo creo que los cuestionamientos son antes, ¿no? Pensar en el fondo que este tipo de cosas se pueden hacer, pero infórmela, escríbela. Di lo que pasó en esa reunión. Si la autoridad tiene una representación de la gente, representa a la gente, ahí es donde están los problemas. Qué se puede hacer y qué no se puede hacer, también está en la transparencia y la confianza. Yo les había adelantado que íbamos a hablar de un tema que sin duda estoy segura que a todos nos ha tocado, que es el alza de los precios de los alimentos. No hay nadie que hoy día se haya restringido de algo o que haya comido menos cantidad, porque de verdad hay cosas que están de un valor muy caro. Y haciendo una revisión de la pauta, me di cuenta que donde tenemos un problema serio en Chile es para hacer la tortilla de papa. Porque los alimentos que más subieron fueron la papa, el pimentón y el huevo. ¿Con qué se hace una tortilla de papa? Con pimentón, papa y huevo. O sea, las tortillas de papa seguramente desaparecieron del mercado. Vamos a conversar con Patricio Ramírez, economista y coordinador del Observatorio Económico Social de la Universidad de la Frontera, de la UFRO, sobre un estudio que ellos desarrollaron justamente en la Universidad de la Frontera sobre el precio de los alimentos en Chile. Escuche bien este dato, subieron 50% después de la pandemia, incluso superando ampliamente al IPC general. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, muy buenos días, Isabel, un gusto saludarte. Muchas gracias. ¿Dónde estás, Patricio? ¿En Temuco? En Temuco, sí, te saludo desde la Araucanía. En la ciudad misma, ¿no? Así es. Sí, qué bueno. ¿Y cómo está el tiempo, entre paréntesis? Mira, hoy día amaneció más fresco, hemos tenido sí, días previos de harto calor también, así que hoy día está más rico y amaneció bastante fresco. Sí, pues además se les llena de turistas también en esta fecha, pues harta gente para esos lados, ¿no? Ya se está viendo el cambio en la ciudad, ¿o no? Sí, ya se ve ya más gente y sobre todo aquí Temuco y alrededores, pues Villarrica, Pucón, son destinos habituales de verano, así que positivo también por ese lado. Y ustedes se arrancan, me imagino. Ustedes van para otro lado, se quedan ahí mismo. Claro. un poco de todo, ¿no? Un poco por acá y salir también. Bien, Patricio, yo ya adelantaba algo del tema. Ustedes hicieron un estudio muy interesante sobre la subida de los precios de alimentos. Es bien impresionante los datos, porque como que también a veces uno cree que la pandemia trajo consecuencias, uno no quiero decirlo así con palabras que no corresponden, pero en el fondo hay aprovechamiento de repente por decir, bueno, es que es la pandemia. Entonces eso hace que algunas personas decidan subir los precios de manera que son de verdad increíbles. Y yo estaba diciendo que hay tres alimentos principales, que es la papa, que aumentó en un 194% en enero entre el 2020 y el 2023 según el estudio, el pimentón un 113% y el huevo un 92%. O sea, son los alimentos que... ¿Cuál es la explicación para estos alimentos específicamente, crees tú, Patricio? Sí, mira, ahí hay una mezcla, ¿cierto?, de algunos elementos que son de índole externo, digamos, porque como este estudio toma del 2020, ¿cierto?, un poco el periodo de inicio de la pandemia, recordemos que ahí tuvimos problemas logísticos, de transporte, ¿cierto?, de menor oferta, menor producción en general, digamos, por paralización de algunas empresas. Eso por una parte. También hemos tenido, ¿cierto?, el conflicto bélico Rusia-Ucrania, que también terminó afectando un poco algunos alimentos, especialmente granos, aceite. Y a eso sumamos elementos que son internos, ¿cierto?, de nuestro país, como son, no sé, como fueron las ayudas estatales, los retiros de fondos previsionales también, que generaron mucha liquidez en el mercado, y cuando hay mucho dinero circulando y la oferta no es muy grande, entonces eso redunda en un alza de precios. Pero también no es descartable lo que tú comentas al inicio, que es un grado de especulación que también se puede ver, porque el alza, digamos, es muy grande, digamos, y no alcanza a ser explicada por factores objetivos, porque cuando uno mira los datos a nivel internacional, Isabel, los alimentos en el mundo aumentaron de precio. Eso no es ninguna novedad, pero en Chile el alza fue muy alta, digamos, más alta que el promedio que ocurrió a nivel internacional. Según los datos de la FAO,
los alimentos en el mismo rango que analizó este estudio, enero 2020 y noviembre 2023, subieron en torno al 30-35%, y en Chile lo hicieron al 50%. Entonces, sin duda que tenemos elementos que son objetivos, pero también no es descartable que hayan elementos, ¿cierto?, como algún grado de especulación que haya hecho subir los precios más allá también de lo esperado. Sí, porque claramente uno dice, ¿cómo es posible que después de 4 años de pandemia los precios sigan? Ahora, cuando se considera el alza de precios, se considera una cadena completa, ¿no? Se considera desde el transporte, todo lo que significa producirlo, sacarlo, llevarlo a un lugar, transportarlo, etcétera. Todo eso va poniendo el precio. ¿Tú crees que específicamente en el tema de la papa, hubo, después de haber hecho este estudio, podría haber habido una especulación por el tema climático? ¿Y qué se hace frente a una especulación como esta? Sí, bueno, en el caso de la papa, el alza de precios se da principalmente en 2023, digamos, a pesar de que el estudio toma 2020, cuando uno ve el detalle del producto, en especial de la papa, su alza brusca comienza en 2023. Y claro, ahí Chile tuvo algunos elementos puntuales, ¿cierto? Si recordamos, en algunas regiones de la zona centro-sur hubieron algunas lluvias, algunas inundaciones que pudieran explicar en parte, pero también obviamente que no es descartable ni tampoco fácil de comprobar el hecho de que hubo algún grado de especulación. Ahora, afortunadamente, hoy día en la mañana, a las 8 de la mañana, tuvimos el dato de IPC de diciembre, y tuvimos buenas noticias, ¿cierto? El IPC salió negativo y las papas aparecen como uno de los productos con mayor baja de precio durante el mes de diciembre, anotaron una baja del 16%. Por lo tanto, también tiene que ver con un cambio, ¿cierto?, de que ya está entrando la papa nueva, ¿cierto? Por ahí los precios están regulándose, así que van a empezar un poco a normalizarse, pero claro, efectivamente el alza es muy grande, como tú dices, Isabel, porque este 194% en el fondo significa que el precio prácticamente se triplicó en esto desde 2020 hasta ahora, así que es muy alto. Patricio, leyendo el estudio que ustedes hacen, estamos hablando con Patricio Ramírez, economista y coordinador del Observatorio Económico Social de la Universidad de la Frontera, sobre un estudio sobre la alza de los alimentos en Chile. Yo mirando los datos, el año 2022 fue el año más complejo. ¿Hay alguna explicación específica para ese año? Sí, bueno, yo diría que ese fue el año más complejo en términos de inflación general y también de inflación de los alimentos, porque Chile en ese año, ¿cierto?, termina con inflación de 12,8%, que fue la inflación más alta que Chile ha tenido en los últimos 30 años y que fue un signo de preocupación, digamos, para todos, digamos, en nuestro país. Pero la inflación de los alimentos fue el doble de eso, o sea, fue un 24%. Por lo tanto, el golpe al bolsillo de las personas fue muy fuerte, porque acá nosotros, ¿por qué nos centramos en este estudio de los alimentos? Porque dentro de la canasta del IPC se compone de 12 divisiones, y la división de los alimentos y bebidas no alcohólicas es la más importante, es la que tiene el mayor peso relativo dentro del presupuesto familiar de una familia chilena normal, digamos, donde cerca del 20% del presupuesto de una familia es destinado a bienes de alimentos. Por lo tanto, cualquier alza que haya en los alimentos golpea de sobremanera al presupuesto, ¿cierto?, del hogar, que si fuera una alza en otro producto. Y esto, si lo clasificamos incluso por nivel socioeconómico, el impacto es mucho más fuerte, porque, por ejemplo, en las familias del primer quintil de ingreso, del 20% más pobre de nuestro país, el peso de los alimentos llega al 30%, es decir, una familia destina el 30% de su presupuesto a los alimentos. Por lo tanto, estas bruscas alzas que hemos tenido, sin duda que golpearon de manera muy fuerte a todos los chilenos, pero en especial, ¿cierto?, a aquellos de las familias más vulnerables. Y las explicaciones del 2022 en particular tienen que ver justamente con esta fuerte liquidez que se produjo 2021-2022 por el fuerte paquete de ayudas estatales, ¿cierto?, por la pandemia, y también por los retiros previsionales, digamos, por todos los retiros previsionales que hubieron, que generaron mucha liquidez, y eso generó también, ¿cierto?, que haya mucha demanda de bienes y servicios, la oferta no respondió de la misma manera, y también ahí uno puede, ¿no es cierto?, leer hoy día que hubo un grado de especulación por cuanto los productores sabían esta situación, que había poca oferta, que había mucha liquidez, por lo tanto podían aumentar los precios de sobremanera y aún así iba a haber demanda, digamos, por la necesidad que había. Claro, entonces ahí es donde uno dice, pucha, se necesitaría un organismo que esté fiscalizando y que sea que pare un poco esta especulación, porque finalmente le llega al bolsillo a la gente se ha visto, digamos,
yo digo, nunca había visto tanto tiempo en que la gente deje de hacer cosas, deje de comprar, cambia sus hábitos para poder alimentarse bien. El precio del supermercado es altísimo, las ferias también están altísimas, los precios, los valores en general. ¿Ustedes cuántos productos midieron, Patricio? Sí, aquí, la canasta del IPC se compone de 303 productos en total, pero la división de alimentos se compone de 76 productos. Entonces ahí nosotros hicimos esta revisión, justamente por lo que comentaba, por la importancia, ¿cierto?, que tienen los alimentos dentro del presupuesto de un hogar. Entonces, los alimentos, el precio de los alimentos en general, el mercado de los alimentos, es muy sensible y yo también concuerdo de que ahí debiera haber un monitoreo más proactivo, digamos, más preventivo de parte de las autoridades económicas. Estamos hablando de la Fiscalía Nacional Económica, por ejemplo, y no tener resultados ex post, porque generalmente lo que hemos visto en Chile es que cuando nosotros conocemos casos de colusión, por ejemplo, en algunos mercados, se conocen ex post una vez que el daño ya ha sido hecho por varios años. Entonces, eso muestra que debiera haber un mayor trabajo preventivo y uno está claro que probablemente el recurso humano no alcanza, pero debieran centrarse en aquellos mercados que son más sensibles para la población y dentro de ellos sin duda que están los alimentos. Patricio, de estos alimentos, de los 76 que están dentro de las canastas del IPC, ¿cuántos tuvieron un alza por sobre el IPC? Prácticamente todos, porque de los 76 productos, yo diría que, unos 60 fueron los que tuvieron alza sobre el IPC, porque el IPC Patricio, se nos cortó justo una alza de 30%. Se nos cortó justo, ¿sí?, cuando estabas dando el número, así como cuando uno dice el tesoro está escondido en un lugar. ¡Ay! Se cortó justo. Así que justo, sí. ¿Cuántos alimentos tuvieron alza? Sí, 68 alimentos, o sea, prácticamente el 90% de todos los alimentos, ¿cierto?, registraron alzas que fueron mayores al alza del IPC general. ¿Ya? Entonces eso muestra que finalmente el alza en los alimentos fue generalizada, digamos, no fue centrada solo en algunos productos. Claro, hay algunos que marcaron alzas muy potentes, pero en general todos los alimentos subieron y prácticamente el 90% registró alza que fueron superiores al IPC general. Entonces ahí también, Isabel, hay un llamado de atención también porque generalmente la autoridad centra su foco de atención en la inflación general, en que controlemos la inflación general, pero también hay que monitorear un poco más lo que está pasando con los alimentos, porque, por ejemplo, no sería adecuado que cumplamos una meta de inflación general y que la inflación de los alimentos siga disparada. Eso tampoco sería adecuado por cuanto las familias chilenas destinan mucho porcentaje de su presupuesto a los alimentos, por lo tanto, en la medida que la inflación de los alimentos esté alta, finalmente se sigue afectando el poder adquisitivo de las personas. ¿Este estudio es primera vez que lo hace o es un estudio que viene haciendo la universidad en distintas materias? Y si es primera vez, ¿lo van a seguir haciendo, me imagino? Sí, es primera vez. Nosotros siempre hacemos estudios en general de la inflación en general, digamos, pero aquí quisimos hacerle este foco a los alimentos por la importancia que eso genera, por lo que generó, ¿cierto?, la pandemia y el impacto, y para poder medir un poco lo que estaba pasando en particular con los alimentos. Así que esto se va a seguir actualizando para seguir monitoreando en el tiempo lo que va pasando con los alimentos y poder alertar probablemente, ¿cierto?, si se producen alzas desmesuradas en algunos tipos de los alimentos. Y también ir informando, ¿cierto?, en la medida que vayan descendiendo también los precios de los alimentos. ¿Han sido escuchados por las autoridades? Este estudio es bien interesante, Patricio, lo han podido mostrar al ministro de Agricultura, por ejemplo, porque aquí yo siento que el ministro fue uno de los que alertó que sobre la papa podría haber habido alguna especulación. Por lo tanto, con este tipo de estudio, la autoridad también puede tomar medidas, llamar a los gremios. ¿Qué esperan que pase con este estudio? Sí, la verdad que el estudio tuvo bastante impacto positivo en el sentido de que fue bastante bien recibido por los medios de comunicación también, se replicó en distintos lados y efectivamente hay una nota de televisión que se hace y le consultan también al ministro respecto al estudio y claro, él señala algo a lo que tú haces alusión, ¿verdad? Que hay que revisar algunos mercados, en el caso de la papa, de lo que estaba pasando por el alza, ¿cierto?, tan brusca que mencionaba. Yo espero que este estudio
estudio, junto con todos estos elementos, sirvan para lo que te decía de que se pueda monitorear estos mercados que son muy sensibles para la población chilena, que son los alimentos, y no esperar a que haya a que ocurra un hecho y para que nosotros lo sepamos después, digamos. Entonces, esto debería ayudar en esa línea. Ahora, te voy a desviar un poquito del tema, Patricio, pero a mí me pareció muy interesante que el estudio de económico-social en la Universidad de la Frontera, que en el fondo este observatorio, ustedes están haciendo también, me imagino, una investigación sobre lo que pasa en la región, o en general hacen cosas también a nivel nacional. Sí, ambas cosas. O sea, particularmente, claro, centramos un poco las noticias en la región, tratamos de darle la bajada regional. Por ejemplo, cuando hay revisamos temas económicos y sociales en general, temas de pobreza, de empleo, de crecimiento, y le damos el enfoque regional, obviamente, ¿cierto?, para poder ver cómo está posicionada la región frente al resto del país en los temas económicos, pero también en ese mismo paso, para poder ver cómo está relativamente la región, hacemos la revisión general, regional, territorial, porque creemos que también falta eso, Isabel, ¿cierto?, de poder hacer esta mirada territorial a veces de los datos económicos, porque cuando nos quedamos con el dato nacional, ese dato a veces esconde muchas realidades que están detrás, ¿cierto? En las distintas regiones, las 16 regiones de nuestro país, ocurren cosas distintas. Por lo tanto, hacer esa mirada, ese zoom territorial, regional, también nos da y nos agrega un valor para poder tomar políticas públicas que sean más localizadas, ¿cierto?, a las problemáticas que pueda tener cada territorio. Sí, ¿por qué te decía que te iba a desviar del tema? Porque quiero aprovecharme los minutitos que nos quedan, que son re pocos, pero en el fondo me imagino que tú eres un experto también en temas de desempleo. La Araucanía siempre ha aparecido con una alta tasa de desempleo. El último número fue de 8.4, que es, digamos, una constante. Y eso influye en todo, ¿no? Porque el desempleo va a influir en una mala calidad de vida, en el aumento de la delincuencia, en el empleo informal en general. ¿Cuál es el análisis que haces tú de la situación económica de Temuco, de la región? Sí, la región de la Araucanía, ¿cierto? Generalmente está en los últimos lugares de pobreza. Por ejemplo, las últimas CACEN que hemos tenido, la Araucanía marca altos índices de pobreza. Y en cuanto al empleo, una característica de la región de la Araucanía es que también es una de las regiones que tiene mayor informalidad laboral. Es decir, ahí hay un problema serio de empleo. Cerca del 30% de los empleos es informal. Eso significa que no cuenta con cotizaciones de previsión y salud, y tiene que ver un poco con la dinámica también regional, donde hay mucho empleo agrícola, por ejemplo, que un poco tiene esas características, también un poco de comercio, ¿cierto?, informal, y eso no permite, ¿cierto?, generar un impulso en los salarios, porque el empleo informal claramente en promedio tiene menores niveles, ¿cierto?, que un empleo formal, y una menor estabilidad, una menor calidad, y que, como tú señalas, finalmente redunda en tener menores ingresos para la familia y que no puedan tener una calidad de vida mayor. Ese es uno de los talones de Aquiles de la región, digamos, el empleo. Nosotros también hicimos hace poco un estudio del empleo y la región de la Araucanía tiene un déficit, ¿cierto?, de empleo. Tampoco no hemos podido recuperar la cantidad de ocupados que tenía la región previo a la pandemia. Es decir, también hemos pasado más de 3 años y no se han recuperado los niveles de ocupación laboral que la región tenía previo a la pandemia. Ahora, eso le ha pasado un poco a todo el país también. El país también está en deuda, pero como te decía, cuando uno hace la mirada regional, se da cuenta de que hay algunas regiones que están más afectadas que otras, y en general las regiones de la zona sur del país son las que tienen mayor déficit de empleo, a las que más les ha costado recuperar su mercado laboral tras la pandemia. Caso opuesto, por ejemplo, es el caso de las regiones del norte, que ya han recuperado prácticamente los niveles que traían previo a la pandemia. Y desde esa perspectiva, Patricio, pienso que cuando tú hablas de la informalidad agrícola, estamos en época de temporero, además, ¿no? En época de mucho trabajo en el campo, justamente. Y esa informalidad, ¿por qué lo tenemos como, crees tú, ya te estoy llevando como a un aspecto más sociológico, ¿no? Como incorporado y normal, como que el temporero no tiene contrato, no tiene asegurado sus derechos laborales, viene, va, es una buena pega, se hacen buena plata durante un periodo súper corto, pero las condiciones laborales no son buenas.
Sí, yo creo que ahí hay varios factores. Yo pienso, bueno, lo que pasa es que en general, claro, la agricultura como actividad económica tiene, digamos, a nivel nacional los índices de formalidad más altos, y yo diría que tiene mucho que ver esto, ¿cierto?, que estamos comentando, las características propias del empleo. Pero no es algo que debiera normalizarse, digamos, ya es algo que está ahí, son los datos, pero claro, no está bien que así sea, digamos, ahí falta un poco, yo diría, de fiscalización en materia laboral, pero también falta conciencia un poco, tanto a nivel de los empleadores, pero también de los trabajadores. ¿Ya? También hay muchos trabajadores, digamos, de ese sector y de otros sectores que a veces prefieren pactar, digamos, una situación más bien informal con tal de no tener un descuento previsional y probablemente por algunos meses, ¿cierto?, algún periodo, tener un ingreso líquido más alto, digamos, a costa de no tener ese descuento previsional. Entonces, ahí, ¿cierto?, hay una falla de incentivos, de fiscalización, también de educación previsional, tanto hacia el nivel de empleadores como de trabajadores, que influyen, ¿cierto?, en tener estas altas cifras de informalidad laboral. Son elementos que están hoy día influyendo particularmente en lo que tú me preguntas de la agricultura. Exacto. Bueno, Patricio, muchísimas gracias por explicarnos. Muy interesante este estudio. ¿Dónde lo podemos encontrar, el estudio, para los que quieran leerlo completo? Sí, el estudio está alojado justamente en la página del Observatorio Económico, que es oes.ufro.cl, ¿ya? OES, Observatorio Económico Social.ufro.cl. Ahí está el estudio completo con detalles, ¿cierto?, de cada uno de los productos, cuánto ha subido de precio, sus explicaciones y todo. Bien, Patricio Ramírez, economista, coordinador del Observatorio Económico Social de la Universidad de la Frontera. Muchísimas gracias por hablar de este tema tan interesante, y para que estemos informados y de repente denunciemos también si hay un valor que está excesivamente caro, entendamos por qué está caro y dónde podrían estar los problemas, si entre todos podemos ayudar a que no se especule.